Ella solo quería agradecerle con un huevo de Pascua, pero nunca imaginó que tocaría el corazón del empresario más frío de Lima. Hola mis amigos y amigas, antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. Camila Vilches no hizo chocolates por vanidad. Lo hice porque, de alguna manera, ese simple gesto parecía mantener en pie todo lo que aún no se había derrumbado. Aquella mañana de jueves, el agudo sonido del despertador resonó a las 5:30 am, rompiendo como un trueno contenido el silencio del pequeño apartamento de Surquillo. Ella extendió rápidamente la mano, intentando silenciar el dispositivo antes de que su madre, que estaba enferma y tenía el sueño ligero, se despertara sobresaltada. Se sentó en la cama lentamente, con los pies tocando el suelo frío, y respiró profundamente antes de comenzar otro día. «Vamos, Camila, un día más, solo uno más», murmuró para sí misma con la voz aún ronca. El cansancio era viejo, vivía en los huesos, pero el compromiso con la vida y con aquellos que dependían de ella era más fuerte. En la oscura cocina, encendió de un golpe la luz fluorescente y se quedó mirando el pequeño altar de frascos de chocolate, moldes de silicona e ingredientes que había dejado preparados la noche anterior. En la pared, una receta escrita a mano por la abuela Rosa colgaba suavemente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. «Hoy, 8 huevos por lo menos», susurró suavemente, repitiendo el número como si fuera un mantra. Puso el agua a hervir a baño María, se acomodó el delantal encima del pijama y comenzó a picar el chocolate negro con precisión casi quirúrgica. El sonido del chocolate rompiéndose en pequeños pedazos era su sonido favorito por la mañana. Fue un sonido de promesa, de transformación. Poco después, Pedro apareció en la puerta, todavía en calcetines, frotándose los ojos. Tenía solo 16 años, pero sus hombros ya empezaban a cargar con responsabilidades que no debían ser suyas. «Ya ni siquiera duermes, ¿verdad, Camila?», preguntó, tratando de ocultar lo preocupado que estaba. «Duermo lo suficiente para seguir adelante, Pedrito», respondió ella con una sonrisa cansada. «Ya llegó la Pascua. Los pedidos no se hacen solos». Tomó una taza del armario y la llenó con café. «Puedo ayudarte hoy, después de clase. Te prometo que no lo olvidaré». Ella asintió, conmovida por el gesto de su hermano, quien a pesar de su corta edad, comprendía todo. «Solo recordar ayuda y llévale este pan a mamá, a ver si come algo, por favor». Doña Elena estaba en la habitación, despierta pero inmóvil. Como la artritis reumatoide había progresado, incluso sostener una taza de té era un esfuerzo. Camila se acercó suavemente sentándose en el borde de la cama. «Buenos días, mami. ¿Dormiste bien?». La madre sonrió tiernamente, aunque su rostro estaba abatido. «Contigo cerca, duermo mejor. Eres mi ángel, Camila». Ella sostenía la mano de su hija con dedos frágiles, casi transparentes. «Y esos olores a chocolate que invaden la casa me recuerdan a tu abuela. Qué orgullosa estaría». Camila miró hacia abajo, tragando saliva con dificultad. «Eso espero, mamá, porque hoy voy a hacer algo diferente. Quiero hacer huevos de Pascua para todos en el trabajo, incluso para el jefe». Doña Elena levantó una ceja. «¿Ese tipo que nunca te mira a los ojos?». Camila se rió. «Aquel. Pues haz lo mejor que puedas, hija. Quién sabe, quizá aprenda que las personas también tienen buen gusto». El viaje al trabajo se hizo más largo esa mañana. En el metro abarrotado, Camila vio cómo los rostros cansados y apurados se mezclaban como si fueran parte de un mismo engranaje, todos movidos por facturas, plazos y obligaciones. Sostuvo con cuidado la bolsa que contenía 2 pequeños huevos de Pascua envueltos en celofán transparente, atados con una sencilla cinta azul. Uno sería para doña Marlene,
la señora de la limpieza que siempre la cubría cuando Camila tenía que salir temprano. El otro, para Javier, el guardia de seguridad que ofrecía llevarlo a la parada de autobús todas las noches. Fueron personas que, en silencio, ayudaron a mantener su vida en marcha. Mientras las vías sacudían el carruaje, ella miró la otra bolsa con el huevo sin terminar, reservado para alguien que nunca hubiera imaginado que incluiría: Alonso Ferrer. «Es solo un gesto. Probablemente lo tire», murmuró para sí misma, intentando no sentirse ridícula. Aún así, algo dentro de ella le decía que tenía que hacerlo. El edificio donde trabajaba, en pleno San Isidro, era de espejos, moderno, frío. Aquí las paredes reflejaban más estatus que afecto, y el silencio del salón principal parecía amplificar cualquier paso fuera de ritmo. Camila llegó a las 8 en punto, como todos los días, y saludó a sus compañeros en recepción con una sonrisa discreta antes de acomodarse en el área de recepción. Llevaba su blazer color vino cuidadosamente planchado y los mismos zapatos negros que llevaba con él 2 años, ya un poco desgastados en los lados. Al encender la computadora, comenzó a organizar la lista de visitantes, separar las credenciales y revisar las entregas pendientes. La rutina le proporcionó una sensación de control que ella valoraba. Era como si, al mantener todo en orden en la entrada de Ferrer Tech, intentara mantener su propia vida menos caótica. A las 8:42 a.m., el inconfundible sonido del ascensor de acero resonó en el vestíbulo. Camila sabía lo que significaba. Instintivamente cuadró los hombros y enderezó su postura. Las puertas se abrieron y Alonso Ferrer cruzó el pasillo con la precisión de quien nunca pierde el tiempo. No parecía estar pisando el suelo, parecía flotar sobre él, envuelto en un aire de eficiencia y distancia. Alto, de rasgos firmes, barba sin afeitar y un traje gris grafito perfectamente entallado, tenía el aire de un hombre que no necesitaba aprobación y que rara vez ofrecía más miradas de las necesarias. «Buenos días», dijo en tono neutro, sin siquiera girar la cara. «Buenos días, señor Ferrer», respondió Camila como siempre, con contenida amabilidad. Pero ese día, su mirada permaneció fija en su silueta un segundo más, no por encanto, sino por una extraña pregunta que surgió y no desaparecía. ¿Sabe a qué sabe el verdadero chocolate? Mientras organizaba los periódicos en la mesa de café, Camila pensó en lo que el huevo significaba para ella y lo que podría representar para alguien como Alonso Ferrer. Se trataba de un hombre que vivía en el lujo, que comía en restaurantes con estrellas Michelin y que probablemente recibía cajas de bombones suizos como regalo de proveedores internacionales. ¿Qué haría con un huevo hecho por una recepcionista? Probablemente ni se daría cuenta, pensó, pero pronto añadió con una sonrisa triste: no importa, porque el gesto no era de retorno. Se trataba de resistir el cinismo. Se trataba de no dejar que el mundo la endureciera, incluso si nadie se dio cuenta, incluso aunque fuera solo otro paquete tirado a la basura. «Lo haré», dijo suavemente, como si se hiciera una promesa a sí misma, «y será lo mejor de todo». Y en ese momento, entre una entrada y otra, algo dentro de Camila empezó a cambiar, como el chocolate que se endurece al enfriarse. Más firme, más fuerte, pero aún dulce por dentro. La decisión de incluir a Alonso Ferrer en la lista de deseos de Pascua parecía una tontería a primera vista. Pero esa noche, al regresar a casa, se quitó los zapatos con cuidado para no despertar a su madre y a su hermano y colgó su abrigo en el mismo gancho de siempre. Camila fue directa a la cocina. Estaba exhausto, pero decidido. Encendió la suave luz de la estufa, abrió la caja de chocolates finos que guardaba para ocasiones especiales y comenzó a separar los ingredientes. El huevo del jefe sería diferente. No es el más llamativo ni el más dulce, pero sí el más cuidadoso. Mezclaba chocolate semiamargo
con un toque de café peruano y ralladura de naranja, confitada, sabores que heredó de su abuela Rosa, quien siempre decía: el chocolate no es para impresionar, es para recordar. Mientras revolvía la crema de ganache hasta alcanzar la consistencia perfecta, sintió una extraña punzada en el pecho. ¿Fue esperanza? ¿Fue miedo a ser notado? ¿O simplemente el simple deseo de ser visto como algo más que una simple insignia en la recepción? El apartamento estaba dormido, salvo por el sonido del chocolate goteando en la sartén. Camila respiraba profundamente con cada capa que extendía, con el termómetro en las manos y el corazón latiendo a un ritmo más ligero, como si este ritual fuera, de alguna manera, un antídoto contra el cansancio del mundo. En la mesa, doña Elena apareció apoyada en su bastón, atraída por el dulce olor que invadía el aire. «Mi niña, ¿sigues en ello?», preguntó con voz ronca pero curiosa. Camila sonrió. «Este es el especial». La madre se acercó lentamente y se sentó, observando con ojos llorosos el capricho de su hija. «¿Para quién es esto?» «A mi jefe, Alonso Ferrer». Elena arqueó las cejas sorprendida. «¿El que solo te llama por tu apellido y nunca sonríe?». Camila rió suavemente. «Aquel». La madre guardó silencio unos segundos y luego dijo con calma: «Pues haz lo que puedas. A veces quienes más se esconden son los que más necesitan algo dulce». Camila no respondió, pero continuó decorando la concha con finas líneas doradas. Cuando terminó, lo envolvió en papel celofán marrón y cinta de bronce. Simple, elegante, casi solo. Me gusta él. Al día siguiente, la ciudad amaneció nublada. Camila caminó hacia el metro con el huevo cuidadosamente envuelto dentro de su bolso. Llegó al edificio antes de lo habitual, con el corazón acelerado sin razón aparente. Repartió discretamente los huevos a sus compañeros y dejó el de Alonso en el mostrador de recepción, junto al correo que solía recoger al final del día. No esperaba una respuesta, no esperaba gracias, no esperaba nada. Y quizás eso fue lo más liberador. Cuando pasó por allí, poco antes de las 7 de la noche, Camila fingió estar concentrada en la computadora. Ella vio con el rabillo del ojo cuando él se detuvo un momento al notar el paquete. Leyó la nota pegada a la cinta. «Felices Pascuas, señor Ferrer», escrita a mano, C. Y luego, sin decir nada, metió el huevo dentro del maletín de cuero y subió al ascensor. Eso fue todo. Ninguna reacción aparente, ni una palabra. Pero Camila sintió, en algún lugar dentro de ella, que esa pequeña elección había despertado algo, aunque fuese solo 1 milímetro. No tenía ni idea, sin embargo, de que esa misma noche, en el lujoso y silencioso apartamento del último piso, Alonso Ferrer sacaría el paquete de la carpeta con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Había algo en la simplicidad de ese empaque que lo desarmó. La tarjeta, escrita a mano con una letra firme y limpia, parecía más genuina que cualquier correo electrónico corporativo que había leído en semanas. Abrió el paquete con cuidado, como si el toque de quien lo había hecho aún estuviera allí. Partió un trocito de chocolate y se lo metió en la boca. En el primer segundo era solo sabor, pero al segundo siguiente era un recuerdo. La mezcla de café y chocolate lo transportó a la antigua cocina de la casa de su abuela paterna, doña Pilar, en el distrito de Barranco. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, entre ollas de cobre y una vieja radio que tocaba boleros. Cerró los ojos por un momento y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo entre anhelo, ternura y un tipo de paz que no se podía comprar con acciones en la bolsa. Alonso permaneció largos minutos frente al mostrador de mármol, observando el huevo roto, como si aquella pequeña escultura de chocolate contuviera más respuestas que sus informes estratégicos. No entendía por qué le había afectado tanto. No era solo el sabor, aunque era sorprendente. Fue el cuidado, la entrega,
la ausencia de cualquier intención aparente, más allá de la bondad. Sintió una punzada en el pecho, una especie de vergüenza silenciosa por no haberse dado cuenta antes de quién era Camila Vilches. ¿Cuántas veces has pasado junto a ella con prisa, hablando por el móvil, sin mirarla a los ojos? ¿Cuántas otras mujeres en ese edificio lo saludaron amablemente y él respondió con la precisión de un robot? Y ahora, una recepcionista con manos de artista y alma tranquila había logrado lo que nadie más podía: hacerle parar, sentir, para recordar, respirar. Con los sabores aún bailando en su memoria, Alonso caminaba por la habitación, como buscando una razón para no ceder al impulso que crecía en su interior. Pero ya era demasiado tarde. Cogió su teléfono móvil, abrió la aplicación de contactos corporativos y escribió su nombre. Por un momento dudó, ni siquiera sabía qué decir. Después de todo, ¿qué clase de CEO llama a una empleada en medio de unas vacaciones para agradecerle por un huevo de chocolate? Pero entonces recordó la sonrisa de la abuela Pilar mientras le entregaba chocolates envueltos en papel de aluminio, diciéndole: lo importante no es el dulzor, es el gesto. Y sin pensarlo más, presionó el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces. Al otro lado del teléfono, una voz familiar respondió vacilante: «Hola, Camila, él es Alonso Ferrer». Un pesado silencio siguió a esas palabras. Casi se podía oír su jadeo al otro lado de la línea. «Señor Ferrer, ¿ha ocurrido algo?», preguntó ella, visiblemente alarmada. Alonso se apresuró a explicar, sintiéndose por un momento ridículo por estar tan nervioso. No, disculpa si te asusté. Acabo de probar el chocolate que dejaste y necesitaba agradecerte en persona». Del otro lado, Camila suspiró y la tensión se disolvió lentamente. «Ah, no hace falta. Solo fue un detalle de Pascua. Lo preparé para todos los que admiro en la oficina». Se quedó en silencio por un momento. Esa frase, de todos los que admiro, le pareció liviana, pero le conmovió profundamente. «Camila», dijo con más calma, «fue más que un gesto. No recordaba el sabor de la infancia hasta hoy. Me trajiste un recuerdo que ni siquiera sabía que extrañaba». Camila se quedó sin palabras. Nunca imaginó escuchar algo así de ese hombre. «Gracias, señor Ferrer. Es la receta de mi abuela. Me alegra que le haya gustado». Al otro lado de la línea, Alonso miró al cielo limeño, cubierto de densas nubes, y dijo algo que ni él mismo esperaba decir: «Tienes un don, un talento que merece ser visto». Camila sostenía el teléfono con manos temblorosas, sentada en el borde de la cama, mientras doña Elena, que veía la televisión en la sala, giraba el rostro preocupada ante la expresión de su hija. «¿Quién es, hija?» «Es mi jefe». Elena frunció el ceño, pero no dijo nada. Camila volvió su atención a la llamada. «Es solo un hobby, señor Ferrer. Trabajo de recepcionista porque necesito estabilidad y hago chocolates para complementar mis ingresos. El curso de gastronomía es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no convertir este sueño en un negocio?», preguntó como si lanzara una semilla al viento. «Serías un éxito, de verdad». Camila rió sin ironía, pero con un dejo de tristeza. «No tengo recursos ni estructura. Apenas puedo pagar las cuentas y la medicación de mi madre lo consume todo». Por otro lado, Alonso permaneció en silencio. Por primera vez, no estaba pensando en números, proyecciones, riesgos o métricas. Él simplemente pensó que esa mujer le había hecho algo que ni siquiera sus consultores pudieron hacer. Había tocado un lugar olvidado y tal vez quería ver hasta dónde podía llegar. Al día siguiente, el cielo de Lima amaneció menos nublado, como si reflejara discretamente lo que ocurría en el interior de Alonso Ferrer. Llegó al edificio antes de lo habitual y subió directamente a su oficina en el último piso.
pero por primera vez en mucho tiempo no fue recibido por el silencio de las pantallas y las hojas de cálculo. Su mente estaba llena del sonido de la voz de Camila, de las simples palabras que habían perforado sus defensas, del vívido recuerdo del chocolate que aún parecía disolverse en su boca. Mientras revisaba los documentos para un evento corporativo programado para dentro de 3 semanas, una recepción para inversores y socios internacionales, algo hizo clic en su mente. Una idea, una posibilidad. Y sin siquiera preguntarle a su equipo de eventos, tomó una decisión. Si hubiera una oportunidad de darle visibilidad al talento de Camila y, al mismo tiempo, crear algo memorable para la empresa, él lo aprovecharía. Esa misma tarde, Alonso bajó personalmente a recepción, algo que nunca hacía sin un motivo urgente. Cuando sus colegas notaron su inusual presencia, comenzaron los susurros, pero él parecía no darse cuenta. Camila, concentrada en organizar la correspondencia del día, solo se percató de su llegada cuando su sombra cruzó el mostrador. «Buenas tardes, Camila». La voz era más suave de lo habitual, sin el tono impersonal al que estaba acostumbrada a oír. «Señor Ferrer, buenas tardes. ¿Necesita algo?» Se tensó ligeramente, sin saber el motivo de la visita inesperada. Sonrió de lado, un gesto raro, casi tímido. «La verdad, quería hablar contigo. ¿Tienes unos minutos después del trabajo?» Quería hablar sobre una propuesta. Los ojos de Camila se abrieron de sorpresa. «Claro, claro, genial. ¿Puedes subir a las 6? Sala de reuniones en el piso 25. Te espero». Y con eso se alejó, dejando a Camila con el corazón acelerado y una hoja de papel agarrada entre sus dedos, temblando levemente. A las 6 en punto, Camila entró en la habitación indicada. Era espacioso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, teñida por los tonos dorados del atardecer. Alonso ya la estaba esperando, sin traje, solo con una camisa arremangada hasta los codos y una expresión más ligera de lo habitual. «Por favor, siéntese». Camila obedeció, en silencio, tratando de contener su nerviosismo. «Seré en franco. Tenemos un evento importante en 3 semanas, 100 invitados. Me gustaría que trajeras los chocolates». Parpadeó varias veces como si no entendiera. «¿Qué quieres decir?» «Tus chocolates, Camila, esos que haces con tanto cariño. Quiero que sean el centro de atención de la mesa y quiero que el mundo vea lo que vi en ese huevo». Su corazón se aceleró. «Pero, señor Ferrer, todo lo hago en mi cocina. No tengo la estructura para una producción así». Él asintió. «Ya lo pensé. Así que pensé en dar un anticipo personal, una inversión. Así podrás alquilar un espacio, comprar los ingredientes y contratar ayuda si la necesitas». Camila sintió que se le cerraba la garganta. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué harías eso?» Alonso mantuvo sus ojos fijos en los de ella. «Porque tu talento es excepcional, porque creo en él y porque, sinceramente, quiero ver hasta dónde puedes llegar». Su voz era firme, pero había algo diferente en ella. No era simplemente la voz de un director ejecutivo evaluando a un proveedor. Era la de un hombre que, por primera vez en años, parecía hablar desde el corazón. Camila respiró profundamente, intentando contener el aluvión de dudas, miedos y esperanzas que amenazaba con desbordarse. «Acepto, pero con una condición». Él levantó una ceja, curioso. «Quiero hacer todo con el mismo cuidado de siempre, nada de producción en masa. Quiero que cada chocolate tenga la misma alma que ese huevo que probaste». Alonso sonrió, y en ese instante la rigidez habitual de su rostro desapareció. «Eso es justo lo que quiero, algo hecho con alma». La noticia de la inversión llegó como un rayo de sol entre las nubes. Con el anticipo que Alonso le había transferido directamente a su cuenta, «Considéralo un empujón, no un favor», le había dicho. Camila alquiló un pequeño local en desuso, cerca de la estación Ricardo Palma. Era un espacio modesto que anteriormente había albergado una panadería de barrio,
con paredes descoloridas de color pastel y el olor a harina impregnando las grietas del mostrador. Pero para ella era un templo. Allí, con la ayuda de Pedro y dos compañeros de la universidad, Camila pasó la semana transformando el espacio en un estudio funcional. Doña Elena, aún con limitaciones, se encargaba de supervisar, sentada en una silla plegable en un rincón, dando sus opiniones como si aún estuviera en el apogeo de su energía. No olvides la despensa para los ingredientes secos y asegúrate de mantener el refrigerador lejos del horno, niña, se quejó con una sonrisa orgullosa en su rostro. Alonso apareció por primera vez en el estudio un martes por la tarde, por sorpresa, con una bolsa de papel Kraft en las manos. «Traje café y pan con queso», dijo al entrar, como si fuera lo más natural del mundo. Camila, que llevaba delantal y tenía las manos cubiertas de chocolate, casi deja caer la espátula. «Señor Ferrer, Alonso, no tenía por qué hacerlo». Sonrió, escaneando el espacio con genuino interés. Quería hacerlo. Y también quería ver de cerca cómo nace la magia. Sus ojos recorrieron cada detalle, los estantes recién pintados, los utensilios todavía fuera de su lugar, las pizarras con bocetos de sabores y presentaciones pegadas en la pared. «Esto se parece a ti», comentó, casi sin darse cuenta. Sencillo, pero lleno de alma. Camila se sonrojó levemente, escondiendo su rostro detrás de un recipiente. «Todo es improvisación, pero estará listo a tiempo». Alonso la miró seriamente. No tenía ninguna duda. En los días siguientes el ritmo de trabajo se aceleró. Camila creó una línea especial con 6 sabores distintos, probando combinaciones con la precisión de un artesano y la intuición de quien lleva recuerdos en cada receta. Maracuyá con chocolate blanco, pistacho con flor de sal, coco con limón, caramelo y flor de azahar. Cada trufa fue diseñada como una pieza única e incluso con la presión de la fecha límite se negó a apresurar el proceso. Alonso llamaba casi todos los días para comprobar el progreso, pero las llamadas poco a poco dejaron de ser solo para hablar de chocolate. Comenzaron a hablar de la vida, sobre las pérdidas, sobre las abuelas italianas que dejaron recetas escritas a mano, sobre padres que se fueron demasiado pronto, sobre cómo el mundo a veces parece demasiado grande para quienes intentan empezar desde la nada. Camila sentía con cada conversación que el muro entre ellos empezaba a agrietarse, no con fuerza, sino de manera constante. El viernes de la semana anterior al evento ocurrió lo inesperado. El proveedor del chocolate belga que Camila utilizaba desde el principio anunció que la entrega se retrasaría. Fue la base de la mayoría de sus recetas y sin ella no habría podido cumplir con el plazo. Camila entró en pánico. Se encerró en el baño del estudio, sentada en el suelo frío, intentando controlar su respiración. «No puedo hacerlo. No puedo fallarle». Pedro llamó a la puerta preocupado, pero fue la voz tranquila de Alonso en el teléfono la que la sacó de allí. «Respira, Camila. Dime el nombre del proveedor». Horas después, apareció en el estudio con 3 grandes cajas de barras del mismo chocolate, compradas por un socio francés de Ferrer Tech. «¿Cómo lo lograste?», ella preguntó asombrada. «¿Has olvidado con quién estás tratando?», respondió, medio serio, medio divertido, y cuando abrió una de las cajas y vio que las barras estaban perfectamente alineadas, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No se trataba solo de chocolate, se trataba de alguien que finalmente creyó en ella incondicionalmente. El fin de semana anterior al evento fue un torbellino. Camila trabajaba hasta tarde todos los días, duplicando turnos entre moldes, empastes, pruebas de presentación y ajustes meticulosos. A cada trufa terminada le pegaba una pequeña etiqueta con las iniciales CB, discretas pero firmes, como la firma de quien empezaba a reconocerse autor de su propio destino.
Alonso visitaba el estudio casi todas las noches, siempre trayendo algo, una bebida en caliente, una comida reconfortante, una palabra de aliento. ¿Has probado el de maracuyá? Aún no. Hoy es el día, siéntate. Camila empezaba a acostumbrarse a su presencia allí, con la camisa metida en el pantalón y las mangas arremangadas, preguntando cosas que ningún inversor preguntaría jamás. ¿Sientes miedo cuando cocinas? Todo el día. Está bien. ¿Por qué? Porque solo aquellos que se preocupan tienen miedo de no entrenar. Una de esas noches ya eran más de las 9 cuando Alonso llegó con una bolsa de papel arrugada. Pensé que aún no habías cenado, dijo, extendiéndole el paquete. Traje ravioles de queso y nueces del restaurante de la esquina. Camila sonrió quitándose los guantes con los dedos cubiertos de chocolate. «Lo tienes bien». Y luego sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Traje esto también». Al abrirlo, vio un broche con forma de grano de cacao, dorado, delicado, con un brillo sutil en sus curvas. «¿Un regalo?», preguntó sorprendido. Alonso meneó la cabeza con seriedad. «Un amuleto. Para el evento, para recordarte que incluso cuando todo parece pequeño, puede haber grandeza en el interior». Camila tardó un poco en responder. Tocó el broche con cuidado, como si fuera algo vivo. «No tenías por qué hacerlo. Yo quería». Y en ese momento, algo los envolvió. Un silencio. Una certeza que ya no cabía entre las líneas de lo que decían. Fue Pedro quien rompió el ambiente, entrando portando cajas con lazos ya confeccionados. Alonso lo saludó con un apretón de manos y un «buenas noches, compañero», que dibujó una sonrisa en el rostro del niño. Pero la mirada que Pedro dirigió a su hermana no pasó desapercibida. Cuando Alonso se despidió deseándole buenas noches a Camila, con un toque en la mano que duró un segundo más de lo necesario, Pedro esperó a que se cerrara la puerta para comentar: «Él te mira diferente, ¿sabes?». Camila, todavía sosteniendo el broche en sus manos, miró hacia otro lado. «Pedro, no tienes que decir nada, solo ten cuidado. Eres demasiado especial como para dejar que nadie te confunda». Ella asintió, pero su corazón estaba inquieto. Sabía que había algo creciendo allí. No fue una ilusión, fue una conexión real, hecha de pequeñas bondades y verdades compartidas alrededor de un café y un ganache. Eso era lo que más la asustaba, la posibilidad de que no fuera solo un negocio. En vísperas del evento, el estudio estaba en silencio. Los ayudantes ya se habían ido. Doña Elena durmió en casa. Pedro revisó materiales para la escuela. Camila estaba sola, terminando los últimos chocolates cuando escuchó el timbre. Al abrirla, encontró a Alonso vestido con un abrigo ligero y con el cabello ligeramente despeinado por el viento de la noche. «Sé que es tarde, pero pensé que no deberías estar sola hoy». Camila cedió. Él entró. La iluminación era suave. El olor a chocolate y vainilla llenaba el aire. «¿Está todo listo?», preguntó, mirando las cajas cuidadosamente apiladas. «Casi todo. Solo falta empacarlos de pistacho». Se acercó, cogió un chocolate y se lo puso en la boca con los ojos cerrados. «Esto no es comida, es poesía». Ella se rió. «Poesía que cansa». Él la miró a los ojos, seriamente. «Transformaste un proyecto sencillo en algo con alma. Y eso es raro». El silencio entre ellos, esta vez, no estaba vacío. Estaba cargado de significados que las palabras ya no podían expresar. El salón de baile del Hotel Belmont, iluminado por candelabros dorados y rodeado de paredes de cristal con vistas al Parque El Olivar, parecía pertenecer a otro universo. Allí circulaban empresarios, diplomáticos e inversionistas entre bandejas con copas de vino espumoso y conversaciones en varios idiomas. En el rincón más refinado de la sala, una mesa de 6 metros, realizada íntegramente en madera oscura y mármol blanco, había sido dedicada exclusivamente a la creación de Camila. Bombones esculpidos a mano, trufas de colores con polvo de oro comestible, mini esculturas de chocolate con forma de engranajes
tecnológicos, un sutil homenaje a Ferrer Tech. Cada pieza aportó un equilibrio preciso entre arte y sabor. Camila, vestida con un discreto traje azul marino, el pelo recogido en un moño bajo y un broche color cacao en la solapa, observaba todo en silencio, intentando controlar su respiración. Su trabajo era allí, era su alma, y por primera vez sintió que el mundo la veía. Alonso llegó con puntualidad precisa, pero al verla de lejos, tardó unos segundos antes de acercarse. No por duda, sino porque sentí, quizás por primera vez, que ella no estaba allí como empleada. Yo era como un creador, como artista, como iguales. Al encontrarla, hizo una leve reverencia y murmuró en voz baja, solo para ella: «Te ves impresionante». Camila sonrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias por todo». Él se acercó a ella y le dijo: «Hoy es tu escenario». Y ella entró con él. Hablaron con los invitados, explicaron las inspiraciones detrás de los sabores y respondieron preguntas en español, inglés e italiano. Un reconocido chef le preguntó si tenía una tienda física. Una influencer gastronómica le pidió su información de contacto. Camila anotó nombres, temblando por dentro sin dejar que se notara. Cuando Alonso le apretó suavemente la mano, simplemente dijo: «Es solo el comienzo». El bullicio de la noche aumentó cuando una elegante mujer de cabello plateado entró en el salón. Llevaba un vestido gris perla, un discreto collar de perlas y una postura que exigía atención. Elena Ferrer, madre de Alonso, era conocida en el mundo empresarial por su franqueza, elegancia y reserva emocional. Camila la reconoció de lejos. Sintió la tensión de Alonso al acercarse a saludarla y supo: allí había una historia. «Mamá, quiero presentarte a alguien». Elena levantó una ceja. ¿Alguien? Alonso la condujo hasta Camila. Ella es Camila Vilchez, la chocolatera responsable de todo esto. Elena la miró, analizando cada detalle, desde su postura hasta su broche, como si evaluara mucho más de lo que veía. «¿Tú creaste estas maravillas?», preguntó tomando un bombón de pistacho con flor de sal. «Sí, señora. Es un honor conocerla». Elena le dio un mordisco delicado, dejando que el sabor se extendiera, y luego, con una expresión suave, dijo: «Esto me recuerda a los chocolates de tu abuela, Alonso, los que hacía en Barranco». El hijo asintió, mirando a Camila como si en ese momento ella también hubiera tocado su pasado. La conversación con Elena duró más de lo que Camila imaginaba. La madre de Alonso se reveló amante del chocolate, especialmente de las versiones artesanales que le recordaban a su hijo su infancia. Habló de la Toscana, de su abuela Pilar, de cómo su nieto escondía bombones en los cajones del colegio. Camila la escuchó atenta y gentilmente, respondiendo con humildad y gracia. Cuando Elena comentó: «Deberías abrir una tienda. Chocolates como ese no tienen cabida en el anonimato», intervino Alonso. «Ya estamos hablando de ello». Elena lo miró sorprendida y luego volvió a mirar a Camila. Había algo en su mirada que Camila no podía descifrar. Algo entre curiosidad, apreciación y quizás alivio. «Bueno, ahora entiendo por qué has sido diferente, Alonso». Él simplemente sonrió. No confirmado. Él no lo negó, pero sostuvo la mano de Camila debajo de la mesa por un momento, y en ese gesto el silencio lo dijo todo. A medida que los últimos invitados comenzaron a despedirse, el salón se vació lentamente, pero la mesa de Camila todavía atraía miradas curiosas. Solo quedaron 5 chocolates, no porque hubieran sobrado otros, sino porque ella misma los había guardado como pequeños recordatorios de lo que había logrado esa noche. Camila estaba sentada en un rincón más discreto, con los zapatos en las manos, los pies cansados apoyados en una silla plegable, los ojos observando el lento movimiento de los camareros desmontando los arreglos. Alonso se acercó en silencio. Se sentó a su lado sin decir nada por un momento. «Tú ganas». Ella sonrió, cansada,
pero sus ojos brillaban. Creo que sí. La miró fijamente unos segundos antes de hablar en voz baja. Conquistaste a todos, incluso a la persona más difícil de complacer de esta ciudad, mi madre. Camila se rió. Ella es intensa, es selectiva, pero vio en ti lo que yo vi desde la primera vez. Ella apartó la mirada por un momento, tocando el broche de su abrigo. Alonso, todavía no sé qué significa todo esto. Estoy feliz, claro, pero también tengo miedo. Él asintió, respetando su tiempo. Y deberías estarlo. Hoy has dado un giro importante en tu historia, pero si me lo permites, quería seguir leyendo esta historia contigo. El silencio que siguió fue cargado, pero ligero. Camila buscó palabras para responder, pero su cansancio y su corazón acelerado hacían que todo fuera confuso. ¿Podemos hablar tranquilamente mañana?, ella preguntó. Él sonrió. Claro, pero no de chocolates. No se trata solo de chocolates, corrigió ella, y ambos rieron, cómplices, conscientes de que algo había cambiado profundamente allí. A la mañana siguiente, Camila se despertó tarde, envuelta en una manta y con una sensación agridulce de un sueño hecho realidad. Pedro la recibió con un desayuno improvisado en la cama, con tostadas y una nota. La mejor chocolatería que Lima haya visto jamás. Ella sonrió emocionada, pero su corazón latía con fuerza por lo que estaba por venir. Sobre las 14 horas, llegó al edificio de Ferrertec y se dirigió directamente a la sala de reuniones. Alonso ya la estaba esperando. Había 2 sobres sobre la mesa. El primero es un contrato formal, 1 año de suministro para eventos de empresa. Camila tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Y el segundo? Él la miró a los ojos. No es un sobre, es una invitación. Ella esperó para cenar. No como proveedora de catering, no como anfitriona, sino como la mujer que, sin querer, me demostró que aún podía sentir. Camila guardó silencio, pero su sonrisa habló por ella. Solo si puedo hacer el postre. Alonso también sonrió. Está en perfectas condiciones. Abandonaron la habitación uno al lado del otro, sin prisa, como si el tiempo finalmente estuviera de su lado. Camila sabía que el futuro aún tenía incertidumbres, cuentas por pagar, la salud de su madre, la ansiedad de un nuevo negocio, pero también sabía, con la misma certeza con la que templaba el chocolate a exactamente 31 grados, que algo dentro de ella había cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de construir, para escoger, dividir y... Alonso, con toda su estructura blindada, parecía dispuesto a hacer lo mismo. Mientras caminaba a su lado, pensó en su abuela Rosa. El chocolate no es para impresionar, es para recordar. Y allí, entre miradas discretas y gestos sencillos, comprendió. El amor tampoco necesitaba impresionar. Solo había que hacerlo con alma. Unas semanas más tarde, el viejo estudio con sus paredes claras desprendía un olor nuevo. No solo el rico aroma del chocolate derretido, sino el aroma de algo más sutil, la libertad. Camila ahora dividía sus días entre producir los crecientes pedidos y planificar su propia marca, una pequeña boutique de chocolates artesanales llamada Raíces, en homenaje a las mujeres que la precedieron. En las paredes del nuevo espacio, fotos de la abuela Rosa y la madre Elena compartían espacio con recetas escritas a mano y estantes de chocolates cuidadosamente organizados. Hubo días difíciles, por supuesto. Dolores en el cuerpo, noches de insomnio, el miedo siempre acechando en las sombras del éxito. Pero también había algo nuevo. Una tranquila certeza de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Alonso siguió siendo consejero delegado de Ferrertec, pero allí ya nadie lo veía como el hombre que nunca sonreía. Empecé a llegar más tarde y a irme más temprano. Cambié las reuniones por largos almuerzos en el estudio. Hizo preguntas sobre ganaches y coberturas con la misma seriedad
con la que había analizado anteriormente los informes. Camila a veces se reía de ello. Aún pareces de otro mundo, pero al menos ahora pruebas el chocolate antes de juzgar. Y él respondió con brillo en los ojos: es que ahora sé reconocer lo que se hace con el alma. Caminaban con cuidado, paso a paso, como quien aprende a confiar después de caminar solo durante mucho tiempo, pero caminaron juntos. Entre una tanda y otra, entre un bombón de café y una trufa de limón, estaban construyendo algo más que un negocio. Estaban dando forma a una nueva historia, hecha no de prisa, sino de paciencia, con ojos atentos, de la verdadera escucha. Al igual que el chocolate bien templado, necesita el tiempo justo para alcanzar el brillo perfecto. Y todo empezó con un huevo de Pascua. Un gesto sencillo, embalaje discreto, una nota firmada con letra firme y esperanzada, porque a veces solo hace falta una probada para que alguien recuerde quién es en realidad. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.